2:42. Dice la Biblia, y está hablando de Jesús en la fiesta de Pascua, y cuando él llegó a ser de 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuál costumbre? Bueno, es que la ley de Moisés ordena que para la fiesta de la Pascua hay que peregrinar a Jerusalén. Entonces aquí la palabra etos no se está refiriendo a una alajá, se está refiriendo a un mandamiento escrito. Tenemos en Lucas 2:42, entonces es importante también aquí ver qué considera Lucas una etos. Contexto, vamos a ver desde el versículo 39 hasta el 49. Y dice así: y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, hablando de Yeshua, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Voy a hacer acá una pausa porque ¿qué es lo que dice el pastor? Bueno, claramente estos tiene que ver con los mandamientos escritos, porque la fiesta es una instrucción, es un mandamiento escrito. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a analizar con algo de comprensión lectora. Vamos a usar nuestra capacidad cognitiva, ¿verdad?, para comprender. Versículo 43. Y cuando cumplieron los días, regresando ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. 38. Y cuando le vieron, se asombraron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Bien, vamos a regresar a las partes que tenemos acá sombreadas, porque son las más relevantes del pasaje. Primero que todo, vemos que en el versículo 41 se indica que los padres de Yeshua iban todos los años a la fiesta de Pesaj, Pascua, en Jerusalén. Sin embargo, en ese versículo no se alude a la etos, ¿ok? Es en el versículo 42 cuando se señala que una vez Yeshua cumple los 12 años, entonces sube a Jerusalén conforme a la costumbre. Porque ¿qué es lo que está pasando acá? Y es que a los 12 años, actualmente en el judaísmo se considera a los 13, se realiza o se llama a estos niños bar mitzvah, es decir, hijos del mandamiento. En esta edad, entre los 12 y los 13 años, entonces se considera que el adolescente ya está listo para cumplir con los mandamientos. Por lo tanto, señala Lucas que una vez que tuvo 12 años, según la tradición, ya está listo para cumplir con los mandamientos. Por lo tanto, sube a la fiesta de Pesaj en Jerusalén en compañía de sus padres. ¿Ok? Fíjese, le voy a mostrar lo que dice por acá cierto autor. Pueden encontrar en El mundo en que vivió Jesús, aportes de la arqueología y de la historia. Dice por acá este autor que
Jesús era judío no solo por nacimiento, su forma de comprender a Dios y a la vida estará marcada para siempre por la cultura semítica. Por medio de San Lucas sabemos que pasó por el rito de la presentación y circuncisión, lo que expone el evangelista versos antes de lo que hemos leído, y que vivió la ceremonia del Bar Mitzvah a la edad de 12 o 13 años, en la cual, como todos los judíos, fue al templo de Jerusalén y comenzó a vivir la ley y a ser hijo del mandamiento. ¿Ok? Esto es lo que está señalando acá el evangelista, que al cumplir Yeshua los 12 años de edad, entonces, según la costumbre, es bar mitzvah, es hijo del mandamiento, de manera que debe comenzar a cumplir con ellos. Por eso acompaña a sus padres en la fiesta. Y podemos ver en los siguientes versículos que leímos cómo él es, digamos que puesto a prueba, cómo sus conocimientos son puestos a prueba. Y eso lo hacen actualmente los sabios judíos, los rabinos, con los niños, con los adolescentes que están realizando su bar mitzvah. Les hablan, les preguntan, ¿ok? Y esto es lo que está señalando el evangelista, lo que está señalando Lucas, dejando notar que todos estaban sorprendidos por la sabiduría de Yeshua. Entonces, la costumbre etos que menciona Lucas no guarda relación con el cumplimiento de las tres peregrinaciones a Jerusalén, no tiene que ver con el mandamiento escrito, pues como hemos dicho, el tema de la costumbre no sale a reducir en el verso 41 como hemos dicho, sino que viene en relación a la costumbre de que a partir de cierta edad, entonces los niños ya adolescentes comiencen a ser responsables ante Elohim por el cumplimiento de los mandamientos. Adicionalmente, eh, quiero comentarles que habían normas establecidas, ¿no? ¿Y por qué a los 12 años? Pues precisamente porque habían normas establecidas, había una etos, y conforme a esas normas establecidas por los rabinos y doctores de la ley que vivían en Jerusalén, así como en relación a la caravana, o sea, en relación a la caravana había una norma. ¿Cuál es la norma? Que las mujeres y los hombres van por separado, mientras los niños pueden escoger libremente si van con el padre o si van con la madre. En el relato que hemos leído es evidente que eh, eh, Joseph o José y Miriam o María van por separado, pues no se dan cuenta ni el uno ni el otro que Yeshua no va en la caravana. Precisamente ¿por qué? Pues Joseph, que va separado de Miriam, no piensa, mejor dicho, piensa que Yeshua va con Miriam. Y lo mismo pasa con Miriam. Piensa que Yeshua va con Joseph. ¿Por qué? Porque ellos no van juntos. Entonces, posiblemente cuando hace la caravana una primera parada, que ellos se encuentran y se dan cuenta entonces que Yeshua no viene con ninguno, que se ha quedado en Jerusalén. Así que acá encontramos otra vez que Lucas está hablando es de una etos. En primera instancia, en lo relacionado al bar mitzvah, al inicio del cumplimiento de los mandamientos en los adolescentes, y en segundo lugar la costumbre de viajar en caravanas y hacerlo por separado. Ahora, el autor está demostrando con todo lo que expone que para Yeshua no fue ninguna obligación. Entonces vemos nuevamente que acá etos no guarda relación con los mandamientos, sino con una halajá, con una tradición oral, con un mandamiento oral en torno, sí, por supuesto, a un mandamiento, pero la escritura jamás detalla que el niño deba comenzar a cumplir a los 12 años, ni que las mujeres y los hombres deban ir por separado. Este tipo de cosas no están contempladas
en las leyes del pacto, no están contempladas en la ley escrita, en ninguno de los pactos está contemplado. Entonces, por tanto, es una costumbre, ¿sí? Que surge por temas religiosos, por temas sociales. Pasamos entonces a otro verso en Lucas 22:39. Seguimos con Lucas, vamos a ver qué establece o qué nos dice respecto a este verso. Vamos a leer el versículo 40 también. Dice, y saliendo se encaminó como de costumbre, aquí está hablando de Yeshua, eh, se caminó como de costumbre, y aquí es donde encontramos la etos, hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba. Lucas 21 al 21:37, es decir, un capítulo antes, fíjese lo que nos dice, durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Entonces, se está haciendo aquí evidente cuál es la costumbre de Yeshua, simplemente subir al monte de los Olivos a orar como hacía siempre. Enseñaba en el templo, luego pasaba la noche en el monte orando. ¿Qué relación tiene esto con los mandamientos? Pues ninguno. En los mandamientos no se establece, tienes que subir al monte de los olivos a orar todas las noches. ¿Sí? Es una costumbre de Yeshua, es una etos. Vemos que la noche en que fue arrestado, Yeshua entonces hace lo mismo que hace todas las noches, que es subir al monte de los olivos. Su costumbre era esa. Nuevamente, etos no guarda relación con los mandamientos, sino una costumbre relacionada acá, principalmente con la forma personal de hacer introspección y relacionarse con Elohim. Esto es una tradición, es una alajá, aunque en este caso debemos señalar que es positiva. Por ejemplo, usted puede ver que Daniel acostumbraba orar 3 veces al día, pero no hay un mandamiento que diga tienes que orar 3, 10, una vez, o tienes que hacerlo de noche en el Monte de los Olivos. No hay un mandamiento al respecto. Por lo tanto, el hacerlo con la frecuencia que usted decida, con la frecuencia que la hacía Jesús, es una costumbre, es una etos. Juan 19:40. Vamos a revisar Juan 19:40. ¿Qué nos dice? Muy rápidamente. No hay que eh, analizar mucho. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, de Yeshua, y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Más claro no puede estar, imposible más claro. Entonces, evidente que entonces es una halajá, es una tradición oral, es un mandamiento oral, no un mandamiento escrito.